La charla de ahora se llama Design Ops de proyecto. Acá se van a explicar un poco esos factores que hacen que este rol de Design Ops aparezca en un proyecto y que no sea solamente a nivel organizacional, como suele suceder en la mayoría de las empresas donde hay Design Ops, digamos. Y se va a ver un poco esa diferencia entre el cargo y el rol, qué responsabilidades tiene y qué focos tiene esta posición. Juanjo Londoño nos acompaña desde Colombia. Él es Global Ops Manager en Huge en Colombia. Él tiene 8 años de experiencia en diseño de experiencias, servicios, desarrollo e innovación. Tiene 4 años liderando trabajo con la operación para y desde el diseño y guiando equipos de diseño para sacar lo mejor de ellos. Así que bienvenido. Te doy la bienvenida, Juanjo. Espérame, te dejo de compartir para verte por aquí y feliz de verte y de tenerte aquí. Lo mismo digo, qué gusto estar por acá, Ale, y un gusto a todos los que están hoy en estas charlas. Tuve la oportunidad de escuchar parte de la anterior, entonces creo que van a ver que afortunadamente no estamos locos y hablamos más o menos de lo mismo. Denme un segundo, comparto mi pantalla para que empecemos. Tú me dices, Ale, ¿cuándo? Perfecto, dale. Listo. Entonces, ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, Juanjo, está todo bien. Vale. Entonces, vamos a hablar de Design Ops de proyecto, algo que yo llamo la operación en el diseño. Primero, me voy a presentar. Mi nombre es Juan José, ya le di una pequeña introducción de mí. No me voy a centrar mucho más allá de decirles que antes de ser Design Ops soy diseñador y para mí el tema de ser diseñador es transversal en Design Ops y es precisamente una de las muchas caras que he encontrado alrededor de Design Ops, de cuál es el rol de un diseñador dentro del mundo del Design Ops, más allá de ser casi que el sujeto de estudio de tanta teoría que vemos por ahí alrededor de Design Ops. Entonces, a lo largo de estos últimos años he tenido la oportunidad de experimentar un poco con distintos roles, tanto de diseñador como de Design Ops, como líder de equipo, y les voy a hablar de uno de los roles más curiosos, que es ese Design Ops de proyecto, ¿cierto? Cuando un Design Ops está con las mangas remangadas eh, y listo en la trinchera como para empezar a sacar entregables de Design Ops de cara a un equipo de diseño y a un cliente. Pero antes de hablar de eso, y muy en la misma sintonía de Julián que hablaba de los bonsáis, yo también creo que el proceso de diseño es un proceso que es un tejido vivo. No van a encontrar dos procesos de diseño iguales en ninguna parte, porque absolutamente todos los factores que hay alrededor del proceso de diseño van a permitir que eso cambie. Entonces, todo esto lo pongo de entrada en la presentación porque a mí me encanta decir esto y es que todo lo que les voy a decir no es una fórmula, es un poco anecdótico de lo que me ha funcionado a mí. Sí creo que uno puede identificar patrones que permiten replicar ciertos pasos dentro del proceso propio que cada uno de ustedes lleva dentro de sus compañías, empresas, equipos de trabajo, pero al final del día esto no es una fórmula. Y eso es un regalo muy bonito porque la respuesta a eso es, esto es un ejercicio creativo y como cualquier ejercicio creativo tendremos que entender el problema, desarrollar un proceso y empezar a construir alrededor de ese proceso, ¿cierto? Entonces, ahora sí entremos en materia. Como les decía, DesignOps tiene muchas caras, sobre todo ahora, que ha ido creciendo un poco y salió de esa etapa temprana y ya estamos en el punto donde discutimos activamente el mundo de DesignOps. Y dentro de esas muchas caras que tiene, a veces los DesignOps son diseñadores, a veces son líderes de operaciones, a veces son personas de talento o de recursos humanos, a veces están inmersos dentro de los chapter leads o de las diferentes metodologías de trabajo dependiendo de las empresas. También pueden ser los design leads, directores creativos, pero existe esa cara de DesignOps de proyecto, que es de lo que vamos a estar hablando. Y para poder hablar de Design Ops de proyecto, tenemos que hacer una diferenciación sutil, pero bien importante, entre un rol y un cargo. Eh, Vamos a entender que un cargo es una posición dentro de una estructura, dentro de una organización, en el cual estás asignado a un equipo.
Generalmente es un poco más tradicional a lo que es una posición dentro de una empresa, y tenemos rol, que es sencillamente la asignación de unas responsabilidades y unas asignaciones dentro de un equipo, ¿cierto? Yo puedo tener un rol y no tener necesariamente ese cargo, y viceversa. Yo puedo tener un cargo donde tengo múltiples roles, tengo múltiples responsabilidades con mi equipo. Entonces, son conceptos que están obviamente conectados profundamente, pero se diferencian. Y esto es importante y lo traigo a colación porque DesignOps de proyecto es un rol, no es un cargo. Puede serlo, ¿cierto? Siempre un rol se puede convertir en un cargo, y lo vamos a ver, pero es un rol sobre todo que no es nuevo. Los DesignOps de proyecto, y sobre todo los que tienen muchos años trabajando en temas de diseño, eh, nos ha tocado esta evolución de las estructuras de los equipos de diseño. Y antes, por ejemplo, teníamos managers y teníamos gente de recursos humanos que estaba liderando los equipos. Después empezó a ser muy popular, sobre todo en las agencias creativas, la figura de director creativo. También hubo, ahora se habla un poco más de design leads o de chapter leads bajo las metodologías de trabajo ágil o Scrum. Al final del día, todas estas personas y todos estos personajes que han aparecido en esas configuraciones posibles de los equipos, en algún momento han tenido que hacer cosas de un design ops de proyecto. Se han tenido que ocupar del craft, de los procesos, de un montón de cosas que ya vamos a ver. Y esto lo traigo a colación es porque lo nuevo es precisamente que se vuelva un cargo, tener a una persona en el equipo que empiece a decir, ¿saben qué? Yo no voy a ser diseñador, yo no voy a ser manager, yo no voy a ser director creativo, yo soy un design ops de proyecto, ¿cierto? Pero entonces ahí entramos en una respuesta necesaria que tenemos que dar, y es, ¿cuándo diablos eso se vuelve cargo? ¿Cuándo se lo quito a alguna de las otras personas que ya venía haciendo ese rol por naturaleza y que ya venían trabajando en un montón de cosas, y empieza a ser un cargo? Y ahí entramos en la primera definición muy pequeña, eh, que creo que me ha funcionado bastante, y es entender los equipos. Les propongo más que en términos de la escala, en las relaciones entre sí, ¿cierto? Los números de personas que aquí les propongo, esto puede cambiar, y muy en la misma lógica de los bonsáis, habrá equipos que incluso siendo muchas personas suelen ser simples, o habrá equipos que siendo pocas personas suelen ser complejos, pero esto nos ayuda a darnos una idea base de lo que significa. Entonces, design de proyecto, ese rol se empieza a volver un cargo y empieza a ser un rol materializado en una persona dentro de un equipo de diseño, cuando tenemos como esta diferenciación entre equipos simples y complejos. Entonces, en los equipos simples, lo que pasa es que generalmente son de 3 a 5, 8 personas. Son equipos que se hablan en el día a día sin problema, no hay una mayor complejidad en las estructuras de trabajo. Son equipos que tienen una comunicación muy directa. Generalmente son una sola célula de trabajo y están en un único frente de trabajo. Eso es un equipo simple de trabajo. Y ahí posiblemente el rol de Design Ops de proyecto va a ser eso, un rol, y va a estar dentro de alguna de las personas o diluido en varias de las personas de ese equipo. Puede que alguna de las personas se empiece a ocupar de las formas de trabajo, otros se está ocupando de la calidad, otros se está ocupando de las métricas, y otros se está ocupando de hacerle un onboarding a las nuevas personas que entran al equipo. Entonces, ahí ese rol se diluye generalmente entre las personas de ese equipo. En equipos complejos, por el otro lado, cuando empezamos a tener más de 8 personas, cuando tenemos múltiples células de trabajo, tenemos múltiples frentes de trabajo, tracks de diseño al mismo tiempo, generalmente ahí es donde se nos empieza a enredar la pita, y en donde empezamos a necesitar, y el mismo proyecto nos empieza a pedir, como fue pucha, tengo a 10, 15 diseñadores pensando de manera distinta
un proceso tratando de generar consistencia en los entregables como equipo de diseño, pero no lo estoy logrando. Y por más que trate de hacer reuniones o pequeños puntos de encuentro entre el equipo, me hace falta algo y es ahí donde aparece ese cargo, en donde le vamos a asignar a una persona independiente de quien sea, y en eso creo que DesignOps es muy bonito porque de alguna manera es democrático y permite que muchos backgrounds distintos puedan enfrentarse a asumir esa posición de DesignOps. Sin embargo, aquí vamos a estar viendo que el entender de diseño es eje principal de ese ejercicio de DesignOps de proyecto. Entonces, posiblemente lo que va a pasar es que a esa persona le van a asignar ese cargo y va a ser el encargado de articular un montón de cosas. Entonces, hasta ahí sabemos que DesignOps de proyecto es un rol que puede diluirse entre varias personas o puede volverse un cargo si la complejidad del equipo es lo suficientemente robusta como para poder ameritar o que valga la pena tener ese cargo. Pero entonces hablemos ahora de qué diablos hace, ¿cierto? Que es como de alguna manera, lo importante de todo este cuento. Entonces, vamos a volver a lo más básico que yo creo que todos los que hemos recorrido este camino de DesignOps hemos leído alguna vez, y esa definición de Nielsen Norman de qué diablos significa ser DesignOps, y es la orquestación y optimización de personas, procesos y el craft. Es volver eso lo más afilado posible para que mis entregables de diseño sean no solo de la mejor calidad posible, sino consistentes, es decir, que yo sea capaz de repetir una y otra vez ese trabajo tan excelente que mi equipo es capaz de sacar, ¿cierto? Si no tenemos consistencia, básicamente somos un one hit wonder en el que una vez logramos hacer algo súper bacano y como no tenemos ni procesos ni nada que respalde el poder repetir de manera sistémica lo que yo hice una vez, pues no va no va a volverla a lograr. Y es de ahí nace la importancia de DesignOps, pero esto al final del día se vuelve un proceso súper complejo de entender, sobre todo cuando uno habla o quiere sustentar ante un stakeholder, porque esa pregunta es muy berraca y los que se han enfrentado alguna vez a tener que sustentar por qué diablos tenemos que pagar un DesignOps de proyecto en un equipo, argumentar eso es difícil, ¿cierto? Y para mí el mejor argumento que he podido encontrar y de manera más simple es porque yo quiero que mis diseñadores se puedan dedicar a lo que mejor saben hacer, que es diseñar. Eso implica que mis diseñadores no van a estar pensando en procesos, que mis diseñadores no van a estar pensando en tiempos de producción en términos de las definiciones, que mis diseñadores no van a estar pensando en formas de trabajo, que mis diseñadores literalmente pueden llegar y empezar su día a diseñar, no a hablar con un Scrum, no a hacer una planeación de 3 días o a pensar cómo diablos va a ser la planeación de 3 días, no hacer un workshop con todos los stakeholders para poder argumentar por qué su trabajo de diseño vale la pena. Eso no lo debería hacer un diseñador. Y es ahí precisamente donde viene la eficiencia y donde nace el valor de DesignOps de proyecto, en poder ocuparse de un montón de cosas periféricas al proceso de diseño para que los diseñadores puedan diseñar. ¿Y cómo lo hace? Yo les propongo, y de nuevo, esto no es una fórmula, 5 pasos muy claros. Esto no es rocket science, yo no me estoy inventando el agua tibia. Posiblemente todos los que han estado de frente a un proceso de diseño de alguna manera han llegado a la misma conclusión, pero lo vamos a ver pues como de manera muy puntual cada uno. Esos 5 pasos es, yo como DesignOps de proyecto, recuerden que mi misión es que mi diseñador pueda solo diseñar y yo me voy a ocupar del resto de cosas. Entonces, para ocuparme de ese resto de cosas, lo que tengo que hacer es, primero, entender el encargo, ¿cierto? Yo como DesignOps de proyecto y como parte de ese equipo, no importa si es un rol o no importa si es un cargo, recuerden, pero yo tengo que entender el encargo. Es decir, yo tengo que entender de diseño, tengo que saber
si mi encargo es un encargo de UX, de UI, de research, si estoy haciendo videos, si estoy haciendo ilustración, animación, si estoy haciendo algo de publicidad, de content, de copy, cualquiera que sea el encargo creativo de diseño, yo lo tengo que entender. Y entender en términos de poder hablar en términos de ese encargo. No es sencillamente poder como repetir lo que me pidió mi stakeholder, sino irme de frente y entender el encargo. Tengo que articular el equipo, tengo que entender quiénes son las personas que están trabajando ahí y ya lo vamos a ver en detalle. Tengo que diseñar los procesos y utilizo la palabra diseñar muy intencionalmente porque es un proceso creativo. Van a ver, como lo decíamos ahorita, es un proceso vivo y todos los diseños, todos los procesos dentro de todas las compañías son completamente distintos. Vamos a medir el delivery y sí, ahorita lo hablaban al final de la charla, yo estoy convencido que el santo grial de DesignOps son las métricas y si uno como DesignOps no está pensando en métricas, algo está haciendo mal. Y finalmente rendir cuentas. Y esto es súper importante porque en mi experiencia el DesignOps de proyecto encuentra sentido en la medida que es accountable, que es responsable por lo que está pasando con la operación de diseño y no le va a echar la culpa del diseñador. No va a decir como, es que sabes que nos estamos demorando mucho y no sé por qué, le va a preguntar al diseñador. No, no puedes hacer eso. Es tu responsabilidad saber por qué nos estamos demorando. Es tu responsabilidad saber por qué la operación no está saliendo como debería salir y no la del diseñador, porque la responsabilidad del diseñador es diseñar, no pensar en los procesos de diseño. Entonces, todos estos 5 pasos, por así decirlo, que no tienen un orden lineal, sencillamente orbitan alrededor del proceso de diseño y encontramos en el centro el craft. Es muy importante entender qué es eso que estamos haciendo y entender que esto es un ejercicio de diseño. Entonces vamos a desglosar un poquito cada uno de esas responsabilidades, por así decirlo, de un DesignOps de proyecto. La primera es entender el encargo, ¿cierto? Como les decía, debe ser sensible al diseño y a sus formas. No tiene que ser diseñador. Ahorita vi que en la conferencia pasada preguntaban sobre cuál debería ser el background de un DesignOps en general. Yo no creo que un DesignOps tenga que ser diseñador. Pues pucha, pero debe ser muy sensible y estudiado en diseño. Debe hablar de diseño, debe conocer al diseño y sus formas y sus diferentes focos y sus diferentes disciplinas. Debe hablar en términos del diseño. Eso es súper importante porque si no, en el buen sentido, nos van a meter los dedos en la boca y no es porque no confiemos en nuestro equipo, sino porque si yo no soy capaz de retar en términos de, en el mismo lenguaje y con el mismo nivel de conocimiento a los diseñadores a los que estoy articulando, posiblemente me voy a rajar en poder definir esos procesos. Entonces necesito entender muy bien de qué estoy hablando. Si estoy hablando de UX, necesito entender a profundidad el UX. No necesito hacerlo, ¿cierto? Pero como mínimo debo conocer sus etapas, debo conocer sus herramientas, debo conocer, no sé, las mejores prácticas de manera muy general para poder llevar y poder articular conversaciones con ese equipo. Y por último, comprende la complejidad del trabajo a realizar. Ahorita lo hablaban muy bien. Una tarea grande no es necesariamente compleja y una tarea pequeña no es necesariamente simple, ¿cierto? Para ponerles un ejemplo, poner o hacer un sistema de diseño es una tarea grande, mas no necesariamente compleja porque se vuelve muy repetitiva. Es empezar a sistematizar una serie de acciones para que todos mis componentes queden bajo una misma reglas y organizar unas librerías. Eso es muy de carpintería. Hacer un copy, por ejemplo, para una campaña de publicidad, es decir, una línea de una frase de una línea que esté en todas las plataformas digitales y que sea la cara de una compañía y la voz de una compañía, podría ser una tarea sencilla, escribir una frase, y es increíblemente compleja. Entonces, no nos dejemos engañar y entendamos muy bien cuál es la real complejidad de lo que estamos haciendo.
Articular el equipo. Como yo ya tengo la responsabilidad o voy a tener dentro de ese equipo cierta responsabilidad de entender el encargo, yo debería también poder tener voz y voto en definir cuáles son los skills necesarios y cuáles son las personas que me van a acompañar en ese reto. Y si las personas que me están acompañando tienen esos skills, maravilloso. Si no los tienen, ¿cómo voy a hacer para que los tengan y poder tener la mejor operación posible con resultados consistentes en donde esté repetitivamente y sistemáticamente entregando el mejor entregable posible? Entonces, eso es súper importante que se apropie un design ops de proyecto. Definir los canales y las formas de comunicación. Y aquí, en el buen sentido, tenemos que defender muy bien y blindar muy bien al proceso de diseño de otras metodologías y formas de trabajo. Y yo soy de los que, en el buen sentido, peleo mucho cuando llegan a imponer formas de trabajo porque sí. Y es montémonos en Agile porque sí, montémonos en Scrum porque sí, montémonos en cualquier metodología de trabajo porque sí. No, venga, pensemos desde el proceso de diseño, cuál es la metodología que necesita el equipo, sin desconocer que se tiene que articular y conectar con las formas de trabajo de otros equipos que están alrededor, especialmente si están trabajando con tecnología, en donde eso sería estúpido dejarlo de reconocer, pero no necesariamente tenemos que dejar que nos impongan los procesos y los canales y los puntos de contacto con el equipo, porque posiblemente yo voy a necesitar otros de acuerdo a mi encargo de diseño. Y lo último, debería ser también la persona que está realizando las asignaciones. Recuerden, el diseñador, su tarea es diseñar, yo debería estar tratando de ayudarle de venir, ¿sabes qué? Vos que tenés estos skills, coge esta parte del proceso y esta otra persona que tiene otros skills, qué bueno que cogiera esta. Y todo eso hace parte de articular el equipo. Recuerden que todo esto es dentro del marco de un proyecto. Yo no estoy pensando en design ops organizacional, general, en donde le asigno un puesto, no, estoy pensando en un proyecto full, en donde somos responsables por esa operación de diseño dentro de un proyecto. Diseña los procesos. Esta es la parte más carnuda de todo el proceso de design ops de proyecto y es poder estandarizar lo que hacemos y la estandarización. A mí me parece que le tenemos un miedo irracional a la palabra estandarización dentro de los procesos creativos. Creemos a veces que el diseño es un ejercicio artístico, casi como si fuera un Pollock, que empezamos a tirar pintura por todas partes hasta que quede bonito y la realidad es que no es. El diseño se parece más a la arquitectura, por ejemplo. El diseño se parece más a, a incluso al ejercicio creativo de una ingeniería, en donde estamos repitiendo patrones, estamos entendiendo necesidades, estamos resolviendo problemas y eso se hace de una manera estandarizada. Entonces, poder estandarizar esos procesos y diseñar esos procesos es, creo yo, de las responsabilidades más grandes que tiene el design de proyecto. Y de nuevo, ahí viene la importancia de entender el encargo. Si estoy estandarizando un proceso de audiovisual, por ejemplo, tengo que entender de grabación, tengo que entender de edición, tengo que entender de postproducción, tengo que entender de todos los diferentes pasos que están alrededor de ese proceso. Y lo mismo aplica para cualquier disciplina para no quedarnos ahí en los ejemplos. Documentar, muy bacano si todo lo hablamos en reuniones, como que hagamos esto así y todos quedamos de acuerdo, pero si eso no está documentado, si eso no está puesto en un lugar donde cualquier persona lo pueda consultar, perdimos el tiempo. Entonces, documentar los procesos es súper importante. Y ojo que no es documentar todo, es documentar lo que requiere que volvamos. Y para mí una buena respuesta a qué documentamos es, si una persona nueva llega al equipo, yo necesito explicarle algo, tengo el soporte para eso, y si no lo tengo, lo debería construir, ¿cierto? Y si lo tengo, no me preocupo. Y si no hace falta explicarle eso a una persona, no necesito por qué documentarlo, para que no entremos en la documentación porque sí. Y definir los modelos de gobierno, súper importante, sobre todo ahora en diseño, donde
el proceso de diseño se ha ido metiendo cada vez más en otras partes, en donde diseño está con estrategia, diseño está con los managers, diseño está directamente asociado en tecnología y los equipos son cada vez más interdisciplinares. Pero eso requiere también que haya modelos de gobierno, que haya responsables de los entregables, que haya personas que son capaces de hacer ediciones y personas que son capaces de no hacer, que eso también es muy importante. ¿Quién no debería hacer cambios sobre los procesos? Que no me vaya a llegar mi stakeholder, un gerente que dice, es que yo quiero que esto salga más rápido y va a decir que no, que en vez de una semana nos demoremos media. Pero ¿por qué diablos me estás cambiando eso? Eso es importante en esa definición de los modelos de gobierno eh, alrededor de los equipos. Medir el delivery. Ahorita lo hablaron mucho y lo va a pasar rápidamente. Todo lo que no se mide no se controla. Si usted no está midiendo su operación, su eficiencia, sus deliveries, lo tenés completamente descontrolada la operación en el buen sentido y no vas a ser capaz de ser responsable por eso. Entonces, plantear métricas de valor a la operación y al producto, el monitoreo de esas métricas y definir objetivos de producto alrededor de esas métricas. Si estoy trabajando en sistemas de diseño, no le dé miedo poner objetivos de apropiación, por ejemplo, de ese sistema de diseño. Listo, que la gente no me desacople los componentes, que la gente esté usando mis componentes. Esos son métricas súper válidas dentro de un modelo de diseño. Y así van a encontrar en cada disciplina, en cada ejercicio, en cada proceso, con toda seguridad y métricas. Las hay, sí o sí. Y si no las hay, se las inventan, que eso también es súper importante. No todas las métricas las van a encontrar en un libro, en como en la Biblia de las métricas, no, eso muchas veces también es un ejercicio creativo en donde estoy entendiendo cuáles son los factores que a mí me importan para poder mantener esa operación saludable y de acuerdo a eso medir. Y por último, rendir cuentas, lo que les decía ahorita, no puede ser que en un equipo donde hay un design ops de proyecto o donde se tiene la intención de que haya un design ops de proyecto, el que esté respondiendo por la operación sea el director creativo, o el que esté respondiendo por la operación sea el manager del proyecto, o el que esté respondiendo por la operación sea el gerente, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Ustedes tienen que rendir cuentas, tienen que meterse en la película de poder ser capaces de decir, es que esto fue lo que hice, esto estoy haciendo para mejorar la operación, es que esto es lo que, los beneficios que se representa, ya sea beneficios en tiempo, ya sea beneficios en optimización, ya sea beneficios en dinero, porque estás haciendo, no sé, mejores entregables cada vez más seguidos con menos personas. Todo eso hace parte de lo que deberíamos ser capaces de rendir cuentas como design ops de proyectos, ¿cierto? Y por último, que aquí es donde para mí todo esto se pone realmente sabroso y picante, y es el design ops de proyecto, el entregable, el trabajo de un design ops de proyecto es un entregable de cara a cliente. Sáquense esa idea de que design ops es un ejercicio interno, porque eso siento yo que es un veneno que nos deja en una zona de confort horrible en donde creemos que no importa o que no tiene tanto sentido lo que pase con la operación, porque al final del día son procesos internos y no es así. La operación de diseño es un entregable a cliente y yo debería poderle decir a mi cliente, ya sea un cliente interno o ya sea un cliente externo, porque estoy trabajando con una gran compañía que me está contratando un outsourcing o lo que sea, o porque estoy trabajando para una área interna de mi compañía, no importa, pero yo debería ser capaz de tener entregables de cara a cliente. Vea, ¿sabe que esto fue lo que hizo DesignOps durante el último mes? Estos son los entregables. Esta es la librería de procesos. Estas son las mediciones que tenemos. Este es el informe de gestión de la operación de diseño. Todo eso son entregables. Y si no los hacemos entregables, nos vamos a quedar con esa idea romántica de que estamos haciendo un montón de cosas cuando en realidad no. Y es súper importante que materialicemos y en mi experiencia es lo que hace la diferencia de tener un design ops al que le van a volver en el buen sentido a renovar el contrato
o versus un design ops donde posiblemente empiecen a pensar, hey, saben que yo creo que ese rol no lo necesitamos y eso lo podemos diluir entre varias personas, ¿cierto? Lo importante es que no se pierda esa idea del entregable, porque es ahí donde también estamos nosotros generando el valor de lo que hacemos. Como conclusión, de manera más rápida, pues como lo que hemos hablado, como ese takeaway, 4 puntos súper claros. La primera es Design Ops de proyecto es un rol. Recuerden la diferencia entre rol y cargo. Posiblemente en sus equipos no sea un cargo y eso está bien. Lo importante es que tengan claro que ese rol existe y que hay unas responsabilidades asociadas a ese rol. Y no importa si se lo van a dividir entre todo el equipo, se lo van a asignar a una sola persona, debería existir. Y debería existir sobre todo cuando hablamos de equipos complejos, cuando tenemos múltiples frentes de trabajo, cuando mantener la consistencia del proceso de diseño se me empieza a convertir en un problema. Ahí es donde debería sobre todo aparecer ese rol de Design Ops de proyecto. La escala y el tipo de producto importa mucho, como les decía, tanto para equipos simples y complejos y también el tipo de craft. No es lo mismo un proceso audiovisual que un proceso UI, que un proceso de investigación, que un proceso de innovación. Todos tienen pasos, características, ambientes, stakeholders distintos. Nuestra misión como designers de proyecto, lo más simple que lo pueden encontrar, es que los diseñadores se puedan dedicar a diseñar. Si en sus equipos, y yo creo que esa es una respuesta, una pregunta muy bella que le pueden dar a sus equipos, pregúntenles como, hey, ¿qué no los está dejando diseñar? Y estoy seguro que todos los equipos de diseño tienen un montón de cosas. Hey, ¿saben que yo no puedo diseñar porque tengo que pelear con esta herramienta o tengo que pelear por un acceso o porque no me contestan del otro lado? O porque no tengo acceso a la información, o porque no tengo los skills necesarios, o porque el proceso no está bien claro. Todas esas cosas son responsabilidad de un design ops de proyecto, todo lo que no está dejando diseñar al diseñador. Y por último, es responsable por la operación y hace, es decir, es accountable, es capaz de ir donde un stakeholder a defender a capa y espada lo que está pasando con esa operación y hace de la operación un entregable a cliente. No es una cosa interna, saquémonos de la cabeza, por favor, que DesignOps es un proceso interno, porque no lo es. DesignOps puede generar mucho valor de cara a cliente, incluso clientes externos. Y estoy absolutamente convencido de eso y ojalá se lleven ese mensaje. Entonces, contra todo pronóstico, terminé a tiempo. Digo contra todo pronóstico porque siempre me paso y hablo mucho. Pero nada, no sé si hay preguntas, Ale. Sí, sí, hay demasiadas, más bien. Gracias, Juanjo, por la charla muy, muy chévere. Si me ayudas dejando de compartir, si puedes, o si no, yo te ayudo. Me van a disculpar, pero voy a filtrar algunas preguntas porque de verdad son bastantes. Por acá empiezo con esta que es de Anónimo en realidad. ¿Cuál es la mirada estratégica de este rol? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? La mirada estratégica, que siento que esa pregunta tiene varias patas. Primero es, como yo lo veo, es entender, es una jugada por darle una voz realmente al diseño dentro de la manera como se estructuran y se plantean los procesos del equipo. Para mí eso es de fondo lo que hay estratégicamente. Si me preguntas a mí qué debería buscar o qué logro estratégicamente poniendo un design ops de proyecto, es dándole una voz para que las decisiones que se toman alrededor del proyecto no sean consecuencia de todo lo que pasa alrededor, sino que sea el resultado de un ejercicio pensado y creativo alrededor del diseño, ¿cierto? Para mí esa es la visión estratégica que debería tener un design ops de proyecto. Ya de ahí en adelante podemos entrar en muchas cosas. Puede ser un tema de eficiencia dentro de los roles, puede ser un tema de yo cómo conecto a diseño con otras disciplinas. Eso puede también ser una visión estratégica del design ops de proyecto. Pero principalmente diría eso, que el ejercicio y el proceso de diseño sea resultado de pensarlo y no de sencillamente porque me cayó y porque así hacemos las cosas en esta empresa, que pasa mucho.
Listo, acá hay un par de preguntas enfocado, es un tema como similar, por eso las voy a juntar, que es, ¿podrías profundizar más sobre los entregables de DesignOps? Y justo también preguntan, ¿qué tipo de entregables sueles trabajar como DesignOps? ¿Hay algún libro, web o información que puedas recomendarnos para ampliar o para aprender a ampliar sobre este tema? Libros o información, la verdad he encontrado muy pocas, y les soy sincero, ¿sí? Y no creo de nuevo, no creo que yo sea un pionero, porque esto todo, el que viene trabajando en diseño ha lidiado con esto toda la vida, se los aseguro. Sencillamente esto ahora lo que está teniendo es una voz, pero desafortunadamente no tengo como referencias y las he tratado de buscar. Esto es más como de las experiencias personales en los últimos años que he tenido. Y en términos de entregables, hay varias cosas claves. Pues casi que uno empieza a encontrar entregables en cada uno de los equipos, en cada uno de los pasos que veíamos, en entender los encargos, algo tan sencillo como un brief, puede ser un entregable de un design ops, todo lo que son repositorios de procesos, literal visualizaciones de los mapas de procesos con las herramientas. Imagínense, yo personalmente soy diseñador de servicio y veo mucho a design ops de proyecto como un ejercicio de diseño de servicio en donde vas a tener un gran blueprint de todo el servicio. Y los actores son no solo los diseñadores, sino también posiblemente la gente de tecnología que trabaja contigo. Y uno de los entregables más comunes que suelo hacer es, hagamos ese mapa completo del servicio de nuestro equipo, ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso desde que entra una tarea hasta que sale? ¿En qué punto están pasando o articulando ciertos actores? ¿Cuánto tarda de ir de A a B una tarea o un paso? Todo eso son materializaciones que son entregables de los equipos. El tema de las métricas también, medir, es un entregable, decirle a un stakeholder, ¿sabes qué? Medí la eficiencia. Tuve una experiencia, por ejemplo, en un banco en el que trabajaba, medía la relación entre diseñadores y personas de tecnología, y eso me daba un índice de qué tan rápido podía avanzar con mi equipo de diseño versus el embudo que tenía con tecnología. Entonces son métricas que se empiezan a materializar. Y los últimos es informes, puede sonar aburrido, pero creo que es necesario, informes de gestión con todo, con métricas, con las cosas que han pasado, con blockers, con pedido al niño Dios si es necesario, porque necesito cosas de mi stakeholder que me resuelva. Todo eso vale y entra dentro de los entregables. Súper. Acá te comparto una pregunta que realmente creo que la respuesta es bien breve. ¿Por qué y a qué exactamente se le llama craft? Que eso es creo que mucho, muy de lo que hacemos ahí en Huge. Sí, de acuerdo. El craft es básicamente todo lo que es el ejercicio del diseño. No tiene una traducción como al español, no hay una palabra, pero es el ejercicio del diseño. Es pone en el centro cualquier disciplina de diseño y su producto. Es decir, la ilustración y su ilustrador, un UX y sus procesos, un UI y todas sus interfaces. Eso es el craft. Y poder perfeccionar el craft, y de hecho de eso es de lo que habla Nielsen Norman. Si ustedes ven todos los modelos de Nielsen Norman, cuando habla del craft, habla de todo lo que tiene que ver con el quehacer del diseño. Entonces, no hay una palabra que lo traduzca literalmente, pero es eso. Sí. Por aquí ahora pregunta, ¿el Design Ops en qué se diferencia de un Head of Design? Te voy a dar una respuesta honesta, en nada. Y volvemos a lo mismo. Esto es una cosa que ya existía y viene existiendo. Y puede ser un head of design, puede ser un director creativo, puede ser un design lead. Realmente la diferenciación, creo yo, como yo lo veo, más que una diferenciación de límites o de fronteras, es de conciencia. Es de realmente ser consciente que yo estoy tomando esas funciones y ese rol dentro del equipo, ¿cierto? Y en ese momento voy a hacer un design ops, no importa el cargo que lleve, ¿cierto? Incluso puedo ser un diseñador, literal, tal cual, Ale, como dices, es un sombrero que uno se pone. Y, y eso es importante, y también es súper importante porque es una cosa que yo peleo mucho, y es, a veces tienen rockstars dentro de los equipos haciendo tareas de design ops, y yo no estoy diciendo que el design ops no sea tan brillante como otras disciplinas, pero es que a mí me parece absurdo que le estés pagando a un director creativo una millonada cuando al final del día lo tenés definiendo procesos.
ponerlo a hacer lo que él mejor hace, que es poder llevar ese equipo creativo al siguiente nivel, no a que defina como cuántos pasos vamos a tener antes de poder sacar una campaña o una pantalla o un producto audiovisual. Eso es tonto. Entonces, también piensen y cuestionen mucho dentro de sus equipos quién está teniendo ese rol, porque a veces o las personas están subcalificadas y les estás tirando un montón de cosas súper importantes al diseñador más junior, o tenés un rockstar, una joya dentro de tu equipo y lo tenés completamente ocupado en pendejadas cuando él podría estar pensando realmente en cómo aprovechar ese talento que tienen ahí. Así es. Gracias, Juanjo. Te paso una pregunta de Sofía. En consultoría, ¿cómo lo afrontas cuando el cliente está empeñado en utilizar una metodología agile, aunque no sea lo más adecuado para un proyecto de diseño? No sé si has pasado por esa situación, Juan. Sí, sí lo he pasado un par de veces. Creo que es de negociar realmente. Pues en el mejor de los casos es de negociar y poner como argumentos claros sobre la mesa. En mi experiencia, yo tuve la oportunidad de trabajar con unos equipos de tecnología y a la vez de diseño, en donde evidentemente los equipos de tecnología sí funcionan por allá. Y nosotros lo que hicimos fue sencillamente como tener, pues o lo que negociamos es tratemos de aplicar una versión light de esto y entender que mis procesos también son distintos. Y yo también le empecé a entregar a ellos parte de mis metodologías. Es decir, ¿saben qué? Yo tengo una metodología de peer revisions que yo quiero que ustedes como tecnología adopten, ¿cierto? Entonces creo que es de negociar y tratar de ir como conversando esos campos. En el mejor de los casos vas a obtener un sí, en el peor de los casos, y esto no se lo sostengo a ninguno de mis jefes pasados, es hacer un poco caso omiso, como listo, yo me adapto, pero internamente con mi equipo lo estoy blindando y le estoy poniendo como otras condiciones. Y me dijeron, es que tienen que tener, no sé, para ponerles daily, porque si no, no están siguiendo las metodologías, que ese es un clásico de la metodología Agile. Si no están haciendo un daily, están mal como equipo. Parce, yo los citaba y les decía a mis diseñadores, déjelo ahí, no se conecten, nos conectamos cada miércoles, no se preocupe, que yo respondo y yo respondo por ustedes en términos del trabajo que están haciendo. Y cuando lo necesitemos todos los días, nos conectamos todos los días. Entonces también es un tema de apropiarse genuinamente de ese rol de, sí, de negociador dentro de esas otras metodologías. Sí, que al final también creo que aplica para la metodología o marco de trabajo que podríamos tener nosotros como DesignOps, que no es que el libro dice esto o el artículo de Nielsen Norman dice que tengo que cumplir con estas 5 cosas, pero si no aplica para mi equipo y no sirve para, o sea, en realidad no lo tengo por qué implementar, ¿no? Entonces es siempre adaptar las buenas prácticas de lo que querramos en el proceso de trabajo que tenemos. Así que muchas gracias, Juanjo. Dale, termina, tú querías completar la idea, creo. No, solo una cosa y es, no se les olvide que esto es un ejercicio creativo, no piensen tanto en el cuál es el paso uno, 2, 3, piensen en cuál es el problema y qué me va a ayudar a solucionarlo. Si esa solución viene de algo que ya conocen, chévere, si les las toca inventarlo, pues aún mejor, van a vivir un proceso muy bonito como equipo. Al final del día esto es un ejercicio creativo y es un ejercicio de diseño, incluso DesignOps. Entonces, las metodologías sencillamente son soporte y son herramientas a las que les podemos echar mano, pero no necesariamente van a ser como esa Biblia que tenemos que seguir. Listo, Juanjo, muchas gracias por tu charla, por las preguntas que has respondido por ahí en el chat. También te han agradecido un montón, así que contáctenlo para seguir continuando esta conversación y de verdad muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por las preguntas y a ti gracias por la invitación, Ale. Con gusto. Un abrazo.